Vamos a dar inicio entonces a esta conversación. Muchas gracias a todos por conectarse. Voy a compartir mi pantalla. Bueno, gracias a todos. Yo soy Javier Gianantoni, me ocupo de la coordinación del equipo de comunicaciones de Delec Científica. Decidimos hacer esta conversación en torno al cáncer de próstata en el marco del Noviembre Azul, con el objetivo de promover la conversación entre colegas a propósito de esta enfermedad tan compleja como el cáncer de próstata, y que siempre le viene bien que, bueno, que se debata, que se puedan analizar los casos, compartir las experiencias. Nos parece que es algo fundamental en para abordar el cáncer de próstata en la región, en cada uno de los hospitales, pero desde DELEC lo que tratamos de hacer es estimular y generar nuevas oportunidades para que se dé esa conversación. Nos acompañan hoy dos referentes de la urología y de la cirugía en la región, como son el doctor y profesor No tengo Levin sentido. Martínez y el profesor y el doctor y cirujano, digamos, que lo tenemos, lo agarramos justo en cirugía a Fernando Abarzúa, que está en este momento en el Hospital Británico de Uruguay. Los presento brevemente, y para eso me asisto un poco del machete, porque me parece que es, bueno, acá me parece que casi todos ya los conocemos, pero que sirve tener sus trayectorias presentes. El doctor Levin Martínez, bueno, es profesor grado 5 de la Cátedra de Urología del Hospital de Clínicas e integrante de la Sociedad Uruguaya de Urología, y es referente e impulsor del programa de próstata de Uruguay, que ha logrado mejoras importantísimas en los procesos de detección de la enfermedad y en la atención de los pacientes. Y en el marco de este programa, el Hospital de Clínicas incorporó el robot Versus, del cual hoy el doctor es usuario. Y bueno, el robot Versus hoy, además de estar usándose en urología, también forma parte de las herramientas del resto de los servicios del hospital. Y el doctor Fernando Barzúa, bueno, tiene una gran y reconocida trayectoria vinculado a la cirugía robótica. Actualmente reside en Paraguay, pero opera frecuentemente en el Hospital Británico, donde lo encontramos hoy, y donde dirige el programa de robótica de esa institución. Su formación está muy ligada a la robótica. Durante 10 años se formó en Japón, en la Universidad de Okayama, donde consiguió una beca que luego le permitirá continuar su formación en Estados Unidos. Y ya en Paraguay lideró el proyecto el programa de robótica, la incorporación de la robótica en el Sanatorio de la Costa, que fue el primer centro médico de incorporar la robótica en Paraguay. Así que eh, son, bueno, dos voces más que autorizadas y reconocidas para que nos introduzcan en estos dos casos clínicos que vamos a ver hoy. Bueno, en principio, hola Levin, hola Fernando, muchísimas gracias a ambos por conectarse un viernes a las 3 de la tarde, que igual los dos están con un montón de actividades, y les agradecemos que nos cedan estos minutos para conversar hoy. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, gracias Javier. Hola, profe. ¿Cómo está, Fernando? Perfecto. Eh, yo simplemente para poner en contexto Gracias. el impacto de la enfermedad, en el informe que sacó en el 2023 la Sociedad de Urología de Argentina, bueno, ya sabemos que el cáncer de próstata es el tumor más diagnosticado en varones, y registró más de 11.200 casos nuevos por año, y por lo tanto representa el 12% de las muertes de cáncer en hombres. Y uno de los emergentes de este estudio, que también suele repetirse en países de América Latina, es que muchas veces llegamos
al diagnóstico demasiado tarde y eso dificulta o baja las probabilidades de tener una atención más efectiva. Pero de todas formas, estudios de este año indican que la cantidad de tumores o de enfermedades diagnosticadas de cáncer en estos últimos años viene reduciéndose gracias a, bueno, las políticas públicas y el compromiso de la comunidad médica en la temática, las nuevas tecnologías. Así que es importantísimo, bueno, acompañar todo ese esfuerzo para reducir la carga de cáncer y especialmente de cáncer de próstata en las poblaciones y en los sistemas de salud de nuestra región. Ahora yo le voy a ceder la palabra al profesor Levin. Ellos, junto con su equipo, seleccionaron dos casos clínicos, así que la dinámica va a ser así: van a comentar los casos, cómo los abordaron, y la idea de que estén juntos Levin Martínez y Fernando Abarzúa es que, bueno, puedan también eh, compartir o disentir a propósito de las estrategias seleccionadas para abordar estos dos casos. Y también vamos a dejar el micrófono abierto con el objetivo y la esperanza de que, bueno, se dé un diálogo entre las distintas personas que están conectadas hoy en este Zoom. Así que le cedo ahora la palabra al doctor Levin Martínez. Bueno, gracias, Javier. No, le habían pedido que seleccionáramos un par de casos en el programa para discutir hoy. Simplemente hacer algunas menciones desde el punto de vista diagnóstico, de la estadificación y después de conductas terapéuticas y cómo seguir estos pacientes después de la decisión terapéutica que se haya tomado. Si querés, podés poner en pantalla el primer caso y lo vamos comentando. El paciente que se eligió en primera instancia, una edad 72 años, antecedente de tabaquista nada más, con un PSA de riesgo en torno a 9.4 y 5.48, con un nódulo, un estadio clínico T2A, una próstata de 100 gramos por ecografía. Como es un paciente que tiene un PSA de riesgo, se le indicó una resonancia magnética, que la resonancia magnética estima un peso de unos 81 gramos con una densidad de 0,11 y es completamente normal, es decir, no tiene lesiones PIRATS de riesgo. La biopsia muestra un adenocarcinoma de Unisub 3, es decir, 4 más 3, un core positivo de 12 con un 60% de patrón 4. Las imágenes de estadificación convencional, centellograma óseo y TAC, fueron normales y se le realizó un PET que mostró una lesión a nivel de la próstata, pero sin elementos de diseminación a distancia. Por lo tanto, solo tenemos un cáncer de próstata localizado de riesgo intermedio desfavorable en un paciente de 72 años sin otros antecedentes patológicos que ser un fumador. No sé, Fernando, ¿ustedes en Paraguay utilizan de rutina la resonancia antes de la biopsia en los pacientes con PSA de riesgo? ¿Es algo rutinario o es algo que ustedes lo ajustan al paciente? Sí, mira, profe, no, dentro de nuestros protocolos yo ya creo que está bien también definido. Hoy por hoy la resonancia debe constituirse en el elemento imagenológico más, que debe ser algo ya estandarizado. Hay una cantidad de trabajos nuevos, seguro te habrá tocado ver los estudios nuevos del GOETEM, la continuación del RCP, el uso del PSA, el rol de la resonancia, los trabajos nuevos que están viniendo del grupo de Estocolmo, en donde se hace comparación del PSA, el uso de la resonancia en el diagnóstico, y se está viendo que es una herramienta válida, útil, porque tiene
un tremendo valor, no solamente diagnóstico, sino que también de carácter pronóstico, o sea, aporta demasiado. Y en mi práctica diaria en Asunción, la resonancia es un elemento diagnóstico que no lo dejo de usar, lo uso en 100% de mis pacientes. Y Fernando, Pro- más allá de los papers, más allá de los dos trials grandes, sobre todo los ingleses que pusieron punta en esto, tu impresión en tu medio, en Paraguay, ¿cuál es la impresión tuya del rendimiento de la resonancia que tú tienes en tu medio? ¿Es similar a la de la literatura? ¿La ves diferente en algo? Eh, Cuando Fernando se conecte, le vuelvo a reiterar la pregunta por si no la escuchó, Sí, esperamos un pero segundo. complemento lo que decía Fernando. Nosotros en el programa Próstata es de rutina la resonancia previa a la biopsia, incluso cuando los pacientes vienen de otro prestador de salud, son pacientes privados que vienen a la consulta con nosotros. Nosotros aceptamos las imágenes que vienen de otro lugar y le pedimos a la docente de imagen, que es una profesora adjunta del departamento de imagen que está siempre en el programa con nosotros, si puede ver las imágenes. Hola, profe. Ver, Sí, repetime, discúlpame, profe, se me fue la señal, me estabas preguntando de imágenes, se fue, perdón. sí, no, la pregunta que yo te hacía, Fernando, es si más allá de lo que dice la literatura, ¿cuál es tu impresión de la resonancia que tú tenés en tu medio? Es decir, Sí. sabemos lo que dicen los ensayos clínicos, la mejoría de la detección, la posibilidad de que un PIRA5 en 80-90% sea un cáncer de próstata significativo, 70% en un PIRA4, pero tu impresión de la resonancia en tu medio, ¿es concordante con eso? ¿Es mejor? ¿Es peor? Mira, lo que yo te puedo decir y que ya probablemente te habrás enterado, hace un mes atrás hubo una reunión de consenso que tuvieron los radiólogos en Francia, se hizo una revisión, como sabrás, la nomenclatura nueva de PIRAT, o sea, se revisó nuevamente posterior a la última clasificación que había sido revisada en el año 2012, luego en el 2009, una nueva revisión ahora, y sigue teniendo su falencia al ser un método diagnóstico en donde se emplea la disquisición del operador. Está visto evidentemente que en muchas oportunidades esta es una técnica que sigue siendo operador dependiente. En el medio local yo tengo centros específicos en donde profesionales específicos entrenados en el área, a los cuales yo me valgo de la toma de disquisición de ellos y definición para cada PIRAT. Sigue siendo, yo creo, no solamente en Paraguay, yo creo que a nivel mundial siguen siendo este es un limitante que al ser un elemento valorado por alguien, el ojo humano, depende mucho del expertise de esa persona, y también se siguen encontrando sorpresas, lesiones PIRAT5 que vos te vas por biopsia por fusión detrás de las lesiones y no necesariamente te encontrás con un cáncer en ese sitio. Eh, la zona de transición, las lesiones ubicadas en la zona de transición también siguen siendo las conflictivas en términos de que no necesariamente vas a encontrar un cáncer en este sitio. O sea, podemos decir que no, el 100%, yo no sé cómo está en el Uruguay, pero no necesariamente en el 100% existe una coincidencia en el hallazgo imagenológico con el hallazgo postbiopsia. Nosotros, te comentaba esto porque nosotros acabamos de revisar para que los residentes presenten en Mar del Plata ese tema. Logramos revisar 87 resonancias, todas con biopsia confirmatoria. Y el valor predictivo positivo de Gleason 7 o más que estamos encontrando andaba alrededor del 87% en lesiones PIRRAS 4 o 5. Y el valor predictivo negativo de las lesiones PIRATS 1 o 2
andaba arriba del 90%, es decir, Ok, estamos bastante bien con claro. respecto a lo que dice la literatura. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. No, y ustedes, escuché que ustedes hacen también siempre revisión de imágenes, o sea, la segunda opinión de imágenes en la institución. Sí, tenemos una persona que centraliza toda la interpretación de imágenes, ya sean nuestras o de afuera. Y como última pregunta en este tema, ah, ¿tú crees que la inteligencia artificial nos va a solucionar esto de que no seamos tan operador dependiente? Yo creo que sí va a venir a complementar, porque en el momento en donde nosotros tengamos una base de datos en la nube, en el cloud, en donde uno pueda comparar las imágenes que tiene, obviamente tanto la sensibilidad como la especificidad van a mejorar muchísimo. O sea, yo asumo, creo que sí va a venir a contribuir en alguna u otra medida. Perfecto. Gracias, Fernando. Dale, Y profe. con respecto al tema de estadificación, ah, ¿ustedes hacen estadificación por imagen convencional? Ah, ¿Usan PET siempre? ¿Cómo se manejan en los exámenes de estadificación, Fernando? Mira, en el país hay una, a nivel urológico hay una, o sea, es bastante diferente el concepto, tanto a nivel de salud pública como en la práctica privada. Yo básicamente, y basado en la literatura, en la evidencia, a los grupos de riesgo intermedio y a los grupos de riesgo alto, por lo general opto y discuto con los pacientes la posibilidad de efectuarle un PET scan PSMA eh, dentro del contexto de la evaluación de definir si la enfermedad es localizada o si hay compromiso locorregional o sistémico. Ese es básicamente mi manejo en práctica privada. Yo sé que muchos colegas siguen empleando por cuestiones de costo el uso del centellograma dentro de las evaluaciones iniciales. Yo trato de evitar y prefiero irme ya, si el paciente accede y puede, a directamente ya un PET scan PSMA en estos grupos de riesgo como te mencioné. Perfecto. Bueno, nosotros en el programa tenemos definido, nosotros tenemos acceso al PET para todos Ok. los pacientes de riesgo intermedio o alto y nosotros tenemos un cupo de algunos PET mensuales para hacerlos de inicio, que después vamos a ver un poquito, queremos hacer un trabajo de investigación para ver el rendimiento del PET como único estudio que se pida, ya con el PCA de riesgo, hay un pequeño grupo de pacientes que ya les estamos pidiendo PET y atrás del PET la biopsia, y si esos pacientes son positivos para cáncer de próstata, ya no necesitan ningún otro estudio de estadificación. Y los que no hacen PET de inicio, si son de riesgo intermedio o alto, igual que tú, van todos a PET-PSMA. Perfecto. Fernando, este Profe, paciente que es un paciente de 72 años, sano, sin ninguna comorbilidad, con un cáncer de próstata de riesgo intermedio desfavorable y sub 3, con 60% de patrón 4, ¿cuál sería tu recomendación de tratamiento y por qué? eh, dame un poco acá. Gracias. ¿Me puedes volver a repetir, profe? Te perdí, no, no te escuché, profe. ¿Cuál sería tu opción de tratamiento en este paciente de 72 años sano, sin ninguna comorbilidad, con un riesgo intermedio desfavorable, con 40%, 60% de patrón 4 y estudios de imágenes convencional y una resonancia magnética completamente normal? Yo le plantearía ya directamente una prostatectomía radical, en mi caso una prostatectomía radical robótica, al tener un grupo, al ser un grupo de riesgo intermedio alto, le plantearía también la necesidad de una linfadenectomía
ileoobturatriz como parte del tratamiento integral que le podría ofrecer de primera intención. Fernando, si la resonancia es normal, ¿tú intentas preservar aunque el Gleason sea alto? Sí, por lo general intento ahí, en ese caso me siento con el radiólogo experto y me pongo a mirar en detalle las imágenes. Si encuentro sospecha de que puede haber extravasación, evasión, bueno, ahí va a cambiar un poquitito mi enfoque en términos de la preservación de esa bandeleta. Pero en la mayoría de los casos, independientemente de los grupos de riesgo intermedio, estoy tratando de ser lo más conservador, o sea, de tratar de preservar lo más posible por la parte funcional, tanto continencia como sexual del paciente. Ah, muy bien. Eh, yo te conozco porque operamos juntos, pero si hay alguien en el auditorio que no está habituado a verte operar, ¿cuál es tu técnica de presentación, de preservación que vos elegís? Sí, ¿Cómo te eso gusta todo. hacerlo? A mí me gusta, mirar para que después de mucho tiempo, yo creo que la técnica operatoria con preservación en hood, que se llama o capuchón, es la técnica que más me gusta porque se ve realmente que hay muy buena respuesta tanto de la parte funcional, continencia y la parte sexual. Es quizás un poquitito más trabajosa, sí es más trabajosa, pero yo creo que es lo que hoy por hoy yo estoy haciendo y voy a seguir haciendo por los resultados que estoy viendo y que a lo largo de esto ya básicamente 14 años haciendo robótica. Yo creo que es la técnica que vino a quedarse. Hay nuevas técnicas también como el famoso Redshift Spreading, que es preservación del Redshift, pero es muy operador dependiente, es una técnica bastante compleja. En los primeros casos se escriben muchos márgenes positivos, o sea, no. En un momento me había tentado a intentar probar eso, pero no creo. Voy a seguir haciendo, como sabes, profe, voy a seguir con las mismas técnicas. No creo que cambie. Nosotros este fin de semana estuvimos con Juan Manuel Álvarez y mostrando los videos de Redshift Sparring y me da la impresión, al igual que a vos, que esta es una técnica menos reproducible que las otras. Así que bueno, habrá que esperar un poquito el paso del tiempo para ver esto. Y con respecto a la linfadenectomía, Fernando, ¿cuál es tu visión del valor de la linfadenectomía? Ah, mira, ahí pusiste el dedo en la llaga, profe, porque como sabrás, o sea que en las nuevas revisiones que está, en vez de traer más luz, nos trajeron mayor confusión. Así de sencillo es. Porque vos te puedes encontrar con brutas masas, van a patología y eh, no necesariamente vas a encontrar tumor ahí. Después, los nuevos trabajos que hay con todo lo que es inmunomodulación, inmunodrogas, inmunoactivas, realmente de acá a un tiempo, en algún momento, nos vamos a tener que replantear si es necesario sacar ganglios, porque cuando sacamos ganglios y nosotros estamos usando una droga inmunoactiva, en realidad no le estamos dando gran beneficio a ese paciente. O sea que hoy se me preguntaba, hoy voy a seguir sacando hasta que exista la evidencia y me diga lo contrario. Hay una tendencia en algunas escuelas a no hacer linfadenectomía si el paciente es un riesgo bajo o intermedio con un PET-PSMA negativo, porque sabemos bien que la linfadenectomía no está exenta de complicaciones y de comorbilidad. Y a veces es lo que nos prolonga el posoperatorio del paciente. Si vos tenés un paciente, ¿qué criterio usás
para hacer o no linfadenectomía? ¿Briganti, PET-PSMA? ¿Cómo te manejas? Mira, si, como yo sé que aquel que le voy a hacer en pre-época de PETSCAN PSMA usaba rajatabla del Briganti. Con la aparición del PETSCAN PSMA y como yo por lo general le empleo en pacientes de riesgo intermedio, ya le indico el PETSCAN PSMA, me guío enteramente por los resultados del PETSCAN PSMA para definir si le hago o no linfadenectomía. En los últimos tiempos, como uso bastante el PETCAM PSMA, también esto me ha ayudado a reducir la cantidad de linfadenectomías que vengo haciendo. Muy bien. Bueno, la visión del grupo nuestro fue similar. Era un paciente que podría ser candidato a radioterapia, podría ser candidato ¿Están? a cirugía. Déjame Es un enviar. paciente de riesgo intermedio que tiene probabilidades de curación similar entre las dos técnicas y en común acuerdo con los radioterapeutas, nosotros acordamos, ofrecimos la cirugía robótica y fue lo que hicimos un poquito en este paciente. Si pueden poner la próxima diapositiva para mostrar un poco qué fue lo que hicimos. Bueno, acá se ve que el paciente fue sometido a una prostatectomía radical en agosto y en la evolución el paciente lo que presentó fue por un problema de posicionamiento de la sonda y obstrucción de la sonda, una mínima fuga, se corrigió la sonda, el drenaje dejó de dar y el paciente no tuvo ninguna otra intercurrencia en el posoperatorio. La anatomía definitiva mostró efectivamente un ISUB 3, 4 más 3, con un 70% de patrón 4, con un compromiso aproximadamente del 10%, ¿verdad? Un PT2 con márgenes libres y es un paciente que está en el último control con una mínima incontinencia de esfuerzo leve. Todavía el paciente ha presentado una recuperación de la potencia sexual que no es habitual, pero bueno, el paciente refiere que logra penetración y logra erecciones, y el paciente tiene un PSA a los 60 días de 0,17. Este PSA, Fernando, te deja tranquilo con una anatomía tan favorable? ¿Te parece que puede ser que se haya apurado un poco en hacer el PSA de control postoperatorio? ¿Cómo manejás un paciente con patología favorable, pero con un PSA que no es lo que nos gustaría? Y mira, el PSA, así como estás mencionando, profe, el PSA que está teniendo a los 60 días no me gusta para nada. Así de sencillo. No me gusta para nada porque estadísticamente en ese lapso de tiempo él ya tendría que haber presentado unos valores de PSA muchísimo más bajos. Una de las alternativas que podría quedar sería yo volvería a pedir una revisión patológica de la pieza original y reevaluar eso como primera medida. Hablaría con el paciente y estaría encima con las mediciones del PSA. Porque el PSA se Estos midió, pacientes, eh, Fernando, estos pacientes que tienen un PSA que no nos gusta, ¿cada cuánto le pedís el PSA en el primer año? ¿Cada cuánto tiempo? cada un mes. ¿Lo seguís bien de cerca? Sí, yo lo sigo estrictamente de cerca. Soy bastante paranoico, obsesivo en relación a eso. Si la primera medición del PSA me viene en el valor apropiado, yo ya le doy un esquema de controles cada 3 meses, pero si ya de entrada, esperando el tiempo razonable en que yo sé que el PSA debería básicamente negativizarse y no me viene así, yo ya me quedo con el esquema mensual.
¿Por alguna razón querés captarlo tempranamente, Fernando? Sí, quiero captarlo tempranamente y si necesito cambiar mi estrategia, ya sea ya empezar a discutir el rol de algo más adyuvante, me va a dar el tiempo en que yo voy a estar realmente encima del paciente. Bueno, De me no- parece que esto es un concepto importante porque cuando uno va a las guías son bastante estrictas en el sentido de espaciar los controles de PCA. A mí me parece correcto eso cuando el PCA es indetectable en rango de 0,0, pero Claro. cuando el paciente no tiene el PCA que debería de tener, estoy de acuerdo contigo, Fernando, que este paciente sí necesita un rescate ultra precoz de radioterapia. Este paciente es conveniente que nosotros lo diagnostiquemos y lo tratemos idealmente con un PCA por debajo de 0,5. Por lo tanto, quizás si él tiene un rápido tiempo de duplicación y nosotros vamos a pedir un PCA 5 o 6 meses después del control, a lo mejor muchos de estos pacientes se nos van a escapar. No sé si alguien en Vamos a el perderlo. auditorio, si alguien en el auditorio quiere hacer alguna pregunta respecto a este caso o en vista de que Fernando está con el robot prendido, podemos pasar al segundo caso. Por ahora no hay preguntas. Después, en todo caso, también podemos hacer algunas al final, pero ahí ya pasamos al segundo caso, doctor. Perfecto. Esta primera diapositiva es simplemente para consignar que es un paciente de 69 años con antecedentes de riesgo cardiovascular, revascularizado hace aproximadamente 10 años, ¿verdad? Y es un hipertenso, diabético, bueno, dislipémico y ya con una repercusión a nivel de su función renal, con una creatinina basal elevada en torno a los 2 miligramos de decilitro. La próxima diapositiva. Este fue un paciente que nosotros vimos en el programa, que se le realiza un PCA en rango de riesgo, 6,15 y 6,8, que al tacto impresionaba un nódulo unilateral a izquierda, es decir, un estadio clínico T2A, y la biopsia mostró un adenocarcinoma de Gleason 8, 4+4, con compromiso bilateral. La resonancia en el caso de él estimaba una próstata de 78 gramos, con una densidad baja, y lo que presentaba era en la zona central un área patológica y que tenía, ¿verdad?, continuidad con la zona periférica, con contacto en la base de la vesícula seminal izquierda. Su PET-PSMA, dado que es un paciente de alto riesgo, fue realizado el PET-PSMA, que mostró una hipercaptación en próstata y una imagen en muslo que en principio no podrían ni afirmar ni descartar, y que a través de una resonancia magnética de partes blandas se descartó la malignidad. Fernando, una pregunta. ¿Cómo manejas tú los PET-PSMA inciertos? Aquellos PET-PSMA que quizá te vienen a traer más un problema que una solución. De vuelta siempre la revisión patológica, si tengo dudas, una lesión accesible, lo biopsio. Hacemos toma biópsica. No dudamos en hacer eso. No. Eh, Nosotros hemos aprendido con los colegas de imagen del CUDIM de que hay algunos lugares donde el Otro, PET-PSMA puede dar mucho más falsos positivos. Esos lugares son lugares, por ejemplo, en los arcos costales. Los arcos costales es donde más
fallas de falso positivo dan el PET-PSMA. Después, las zonas no estandarizadas, es decir, aquel PET-PSMA que capta en zonas que realmente están por fuera de lo estandarizado, como puede ser esta región del muslo, muchas lesiones a nivel muscular. Ese tipo de cosas pueden estar traduciendo simplemente procesos a nivel local que no tienen que ver con el cáncer de próstata. Y la verdad que nosotros también biopsiamos un montón de estos pacientes y al final, en una reunión de común acuerdo, porque le decíamos a los colegas de PET, pero si cada vez que ustedes me muestran una lesión que no saben definir, nosotros vamos a ir a biopsia, prácticamente vamos a biopsiar muchos pacientes. Y bueno, ellos lo que hacen ahora es hacer varios cálculos, existen Ponete acá, Fede, acá. nomogramas y estandarizaciones para medir el valor de captación del PSA, que no es necesariamente el SV, y eso sumado a la clínica, a los antecedentes y a la topografía de la lesión, ha hecho que últimamente nosotros evitemos biopsiar algunos pacientes que tienen lesiones indefinidas por PET-PSMA. Fernando, en este Profe, paciente que tiene cargados antecedentes cardiovasculares, pero un cáncer de próstata de alto riesgo, probablemente candidato a tratamiento multimodal, trimodal, ¿cuál sería tu elección y por qué? mira, por los datos que tenemos, intentaría sacarle la próstata porque cae dentro de lo que sigue siendo oligometastásico y sí, tendría que después ya hablar que probablemente tenga que empezar con un bloqueo hormonal y ya también hablar de la necesidad de radioterapia. Fernando, tú que haces Profe. mucha cirugía de próstata, ¿cuán frecuente es en tu práctica diaria rescatar enfermo con cirugías después de radioterapia y qué opinión te merece esa cirugía? Mira, en mi práctica en Asunción, yo volví a Asunción en el año 2014. Desde mi vuelta no me ha tocado ver casos de rescate post radioterapia. No he visto, sí me tocó ver mucho en los Estados Unidos durante mi entrenamiento. Y es, usted, profe, debe tener también bastante en su haber de casos de rescate, pero es la cirugía que a mi peor enemigo, o sea, si me llega este paciente, yo le coloco un moño y se lo envío a mi peor enemigo. Así de sencillo. El peor escenario, intentar meterte a sacar una próstata que ya fue irradiada. Es horrible. Sea como te la quieras sacar. Te van a decir que con el robot va a causar menos lesión, menos daño. Es pamplina. Aprieta acá. Acá aprieta, Fede. Yo creo, al igual que tú, que es una cirugía que ni el paciente quiere que se la hagan ni nosotros queremos hacerla. Y yo creo que ese para mí es el principal argumento para empezar por cirugía en aquellos pacientes que yo pienso que necesitarán un tratamiento trimodal, es decir, que voy a necesitar cirugía, voy a necesitar radioterapia y hormona, porque aplicarlos en ese orden es lo que ocurre en el mundo real. La posibilidad de invertir el orden y ir a la cirugía de rescate es más teórica que verdad, aunque bueno, existen cirujanos y centros que han publicado. Wenceslao Villamil publicó y presentó en el Congreso argentino hace unos 2 años y este año tuvimos en un Zoom con él con respecto a este tema resultados relativamente razonables, con 70 y tantos casos de rescate con radioterapia, pero no es lo habitual, no es las cifras que se puedan reproducir. Por lo tanto, me parece que si nosotros pensamos en una terapia trimodal, yo generalmente le ofrezco también empezar por cirugía, pero aparte, en este paciente o en los pacientes que tienen cargados antecedentes cardiovasculares,
Si yo logro, en algunos casos, aunque son los menos, pero yo lograría evitar hormonoterapias, por lo menos hormonoterapias prolongadas, la cirugía también puede ayudar a eso, dado que si yo hago de inicio hormonoradio en un alto riesgo, tengo que hacer por lo menos entre 18 y 36 meses de hormona. Si yo hago una cirugía y después hago un rescate con radioterapia, es discutible el beneficio de la radioterapia en estos casos. Habrá que ver si es una adyuvancia, un rescate, si es una recaída de alto riesgo o es una recaída de bajo riesgo, pero existe la posibilidad que el paciente reciba o menos tiempo de hormonoterapia o incluso en algunos casos seleccionados pueda rescatarse y no recibir adyuvancia por más tiempo. Por lo tanto, creo que muchos de estos pacientes la cirugía aporta un beneficio no solo en el control local, sino a veces en la desintensificación del tratamiento sistémico. No sé si tú estás de acuerdo con esto, Fernando. Hola, profe, totalmente de acuerdo, sí, o sea, yo creo que es algo bien sabido, meterte a operar a un paciente irradiado de antemano, querer ayudarlo, al final te replanteas si vale la pena o no, o le estás causando más daño, sea la técnica que uses. Bueno, podemos ver un poquito la evolución de este enfermo, entonces, como para ir cerrando. Bueno, este fue otro de los pacientes que se sometieron a prostatectomía radical robótica. Este paciente se discutió todo esto con los radioterapeutas Yo no le ponía un punto, y ¿no? Sí. los Pásame el colegas link. radioterapeutas también entendieron la posibilidad de que se pudiera necesitar terapia trimodal y que empezáramos por cirugía. Se operó en julio y la anatomía patológica mostró un adenocarcinoma un punto peor, 4 más 5, un Gleason 9, con patrón cribiforme en un 20%, con una extensión extraprostática en la base posterior que ya se sospechaba por, por la resonancia, pero con márgenes libres, y un compromiso de vesículas seminales con infiltración del pico y la base de la próstata, por lo tanto, un estadio local PT3B, y la linfadenectomía con 9 ganglios mostró uno de 9 ganglios positivos. El paciente, desde el punto de vista de la evolución, tenía una mínima incontinencia de esfuerzo leve en el control, una disfunción eréctil sin erecciones, lo cual era esperable, y un PSA que en su primer control fue de 0,023 y en el segundo control a los 4 meses 0,30. Fernando, ¿le indicarías tratamiento adyuvante a este paciente? Y si lo haces, ¿qué adyuvancia te parece hacer? No, o sea, que yo ya veo probablemente ustedes lo que le hicieron a este paciente fue radioterapia y un bloqueo hormonal, asumo que le habrán hecho. A este paciente lo Poco, operamos. claro, no lo operaron y posterior a eso, yo Ah, creo que le habrán hecho, o sea, al ver estos datos se le pudo haber planteado bloqueo hormonal más radioterapia. ¿tú le harías radioterapia adyuvante y hormonas? Sí, sí, este hombre, espera, porque tenía, estoy viendo acá que tiene, eh, Compromiso no, de vesículas seminales no, no, en lo no, local sí, y un ganglio positivo de no, 9. no, no, sí, él es el que pero tiene riesgo cardiovascular, Tiene riesgo sí, cardiovascular. Sí. claro, no, y ahí ese es el que, y podría haber, vería el PSA, yo acá no estoy viendo cuánto fue el PSA postoperatorio, 0,30. 0,30. 0,80. ¿Eso a cuánto tiempo fue, profe? Uno fue en abril y el otro fue en agosto.
El segundo PSA de control a los 4 meses daba 0,30. 0,80 y no, y bueno, ya con esos datos sí, me sentaría con el oncólogo y veríamos qué le podemos ofrecer. Sí, pero no le Bueno, haría sí, rayos sí, eso es lo que haría. estos son los pacientes de pronóstico desfavorable que Sí, seguramente ya sabíamos iba a necesitar un tratamiento trimodal y el paciente tiene dos elementos para indicar la radioterapia, que son el, el compromiso extraprostático y la vesícula seminal positiva, sí, y tiene un elemento para indicar hormona, que es un ganglio positivo, sí, eh, con una falla, ya con una falla bioquímica de la enfermedad en 0,30, es difícil sostener no hacer adyuvancia. Es decir, que yo coincido contigo que este paciente va a necesitar un tratamiento multimodal, que podremos discutir el tipo de hormonoterapia que haremos, si será una ah, hormonoterapia estándar por su riesgo cardiovascular o si podrá intensificarse con abiraterona por ser un paciente de alto riesgo. Eso habrá que discutir el riesgo-beneficio con los cardiólogos y los colegas oncólogos, pero creo que este paciente es candidato a terapia trimodal por lo menos. sí. Profe, ¿qué están usando para bloqueo, como bloqueo hormonal en este caso de paciente, en este tipo de paciente con riesgo cardiológico? ¿Qué están usando ustedes? Bueno, nosotros tenemos mucha disponibilidad Sí, para usar análogos, ¿verdad? sí, sí, Pero no así. Nosotros no tenemos tanta disponibilidad para usar antagonistas. Por lo tanto, si bien este paciente, su indicación formal por el riesgo cardiovascular sí, no sería usar análogos, sí. la verdad es que nosotros disponemos de muy pocos recursos en el mercado para hacerlo. Eh, el hacer, Ah, o sea, eh, no pueden hacer antagonistas acá. Es no, caro. no Ah, ok. se podría hacer, pero la mayoría de los lugares no lo tienen, por lo tanto el paciente tendría que asumir los costos o habría que ir a un recurso de amparo argumentando. Claramente, los Es estudios riesgo. muestran que los pacientes que tienen riesgo vascular sufren Ah, 30% menos de sí. accidentes vasculares con el cambio de medicación. Por lo tanto, yo creo Sí, que para un en momento. estos casos podría incluso llegar a irse a un recurso de amparo. Pero la verdad es que lo que nosotros tenemos accesible para todos los pacientes y sin costo es, ¿verdad?, el luprolideo o la groserelina. Pero después tendríamos que ver si su seguro le cubre o si tenemos que ir por recurso de amparo. Aprovecho para ver si alguien de los que nos está siguiendo en este contenido virtual con los doctores Levin Martínez y Fernando Barzúa, que lo tenemos en medio de una cirugía, están usando el robot cervical británico, si alguien quiere hacer algún comentario a propósito de estos dos casos o aprovechar que están en línea los doctores para participar de la conversación, están abiertos los micrófonos para que puedan intervenir. Sabemos que hay varios médicos que se conectaron de Paraguay, en fin, está abierto la posibilidad de que intervengan. Yo solamente una consulta, aprovecho, doctor Levin Martínez, ¿cómo llegan estos dos casos? ¿Cuál es de algún modo el criterio, la política de screening que tienen para ir a la búsqueda o detectar nuevos cánceres de próstata en Uruguay con el programa? Bueno, nosotros usamos mucho Noviembre Azul, obviamente, para difundir en todos lados. Siempre después de Noviembre Azul hay un aumento de las consultas y después está permanentemente lo que es todas las campañas de difusión, ya sea a nivel de la Sociedad Uruguaya de Urología, a nivel de la cátedra, a nivel de los distintos hospitales que hay, permanentemente
todos los colegas urólogos están en un incentivo permanente a la captación temprana de pacientes. Y la verdad es que nosotros hoy en día recibimos muchísimas consultas de pacientes asintomáticos que vienen a controlarse solamente porque, bueno, escucharon, oyeron, se informaron y entonces acceden al primer control con PCA. Esto era bastante más infrecuente hace 30 años cuando yo empecé a hacer urología. Claro, claro. Aprovecho, Fernando, ¿cómo ves vos, bueno, los avances del programa de próstata? Es decir, ¿cómo evaluás desde Paraguay este tema, las políticas que buscan llegar en un estadio lo más temprano posible a la detección de la enfermedad? Y bueno, mira, en Paraguay yo creo que se está viendo algo bastante peculiar. Existe mucha información en la palma de la mano, mucha campaña desde hace bastante tiempo y realmente estamos, para sorpresa nuestra también, encontrando cada vez más cánceres localizados realmente en donde la tasa de curación aumenta tremendamente porque la gente está acudiendo a hacerse los estudios, ya entiende que es algo bastante abreviado, el tabú, el temor del varón a los exámenes físicos a veces, y que ahora ya saben que es un análisis de sangre, una imagen, o sea, es mucho más simplificado, está. Y eso ya ha llegado a la población general. También el país, los entes privados, el gobierno ha insistido bastante con esto y se ve la mejoría, se ve realmente que hay mayor participación y el Noviembre Azul también siempre una afluencia cada vez mayor, pero para una sorpresa buena a lo largo de todo el año también el varón siempre se está acercando ya con preguntas al igual que las mujeres, los controles preventivos o cuidados anuales mamarios, el varón también ya se está acercando más tempranamente. Muchísimas gracias, Fernando. Sí, evidentemente la comunicación proactiva, un cambio de cultura también a propósito de tomar conciencia de la enfermedad en nuestros países, No hay neumo. predispone, bueno, a que Tené cuidado a que que no hay haya, neumo, Fernando. lo agarramos en vivo al doctor Fernando Barzúa. Y ya que estamos con el robot en la mano, y esta es la última pregunta por mi parte, ¿cómo ven ustedes el impacto de, bueno, la robótica como una herramienta? Bueno, los dos comentaron los distintos criterios que tiene y las distintas herramientas y estrategias para abordar el cáncer de próstata, la radioterapia, las distintas estrategias. Pero bueno, considerando que la prostatectomía radical es un camino bastante frecuente cuando se trata de la identificación del cáncer avanzado. ¿Cómo ven el impacto de la robótica en esos casos? Es algo, Profe, ¿por qué no opina primero usted? Yo, Fernando, Sí, profe, le cedo la palabra primero. Su percepción. bueno, yo creo que la robótica, eh, aún sin tener demasiada evidencia, es un camino sin retorno. Yo creo que, insisto, que la cirugía de próstata bien hecha, por vía abierta, laparoscópica o robótica, está toda la literatura avala que los resultados a los 12 o 18 meses son similares, que depende más del cirujano que de la técnica. Yo creo que la robótica ha hecho dos o tres cosas. Primero, que a expensa de un marketing muy agresivo de parte de Intuitive en estos primeros 20 años, los pacientes aceptan mejor la cirugía, aceptan mejor la cirugía robótica que la cirugía convencional. Aún que eso pueda no tener una base de evidencia de que sea así, en el imaginario popular los pacientes aceptarían operarse más por robótica que por cirugía convencional. Y si la cirugía robótica ya ha demostrado que no es inferior a la cirugía convencional y los pacientes
se sienten más motivados. Creo que eso es un aporte de la cirugía robótica. Otro aporte de la cirugía robótica que los estudios están intentando mostrar es que quizá la continencia de orina pueda llegar en forma más precoz. Y entonces, si bien a los 12 o 18 meses los pacientes pueden tener un nivel igual de continencia, ¿cómo se vive esos 6 o 12 meses? Seguramente la mayoría de nosotros preferiríamos tratar de vivir la menor cantidad de tiempo con escapes y tener la continencia lo más precoz posible. En ese sentido, la robótica, en algunos ensayos, que todavía son series de casos, todavía son números pequeños, tienen un montón de detalles técnicos, esos trabajos que son relativamente criticables, pero parecería haber una tendencia mundial a que la continencia puede ser precoz, y eso es un beneficio. Y a esto se suman los 2 o 3 beneficios que están probados. La cirugía robótica sangra menos, el paciente tiene menos riesgo de recibir transfusión, el paciente va a estar quizá un día menos internado en promedio, el paciente probablemente tenga 3 a 7 días menos la sonda colocada en promedio, y ese tipo de cosas. Si yo no comprometo, y vuelvo a decir esto porque todavía faltan estudios que nos muestren si las variaciones técnicas que apuntan a mejorar la continencia o la disfunción eréctil, como el Retsius-Sparring, etcétera, todavía no sabemos si eso no va a comprometer el pronóstico oncológico. Pero partiendo de la base que la robótica no comprometa el pronóstico oncológico y sea mejor en esos aspectos que yo mencioné, eso ya es un avance y un beneficio para la cirugía de próstata. Fernando. Sí, Gracias. mira, profe, totalmente de acuerdo. Hay mucho marketing, como dijiste, detrás. O sea, un buen operador de una técnica, yo creo que si se siente cómodo, confortable con esa técnica, tiene que seguir haciéndolo. Evidentemente y inevitablemente, como sabrás, nos vemos ya invadidos e inundados, no de una plataforma, de múltiples plataformas. Y de acá a 10 años, yo estimo ya que básicamente todo el mundo va a estar tratando de emplear alguna plataforma robótica para resolver los problemas eh, de la próstata, ¿entendés? Sí, las ventajas que le veo que es... quizás sea más fácilmente más amigable, mejor acceso, mejor visualización. En eso sí, sí yo veo un beneficio para el cirujano. Ahora lo que queda demostrar es que todo esto se traduce en un beneficio real para el paciente y que yo creo que con los años vamos a ver esos datos. También, Bueno, también he escuchado a alguien decir que la robótica nos agrega 10 años de vida quirúrgica porque nos aliviana la espalda y operamos sentado. Y eso, si bien no repercute a lo mejor en el paciente, sí repercute en la ergonomía Sí, y en el deterioro físico del cirujano. sí, totalmente, totalmente. bueno, a mí me parece súper interesante cómo recomponen y lo vinculan también con la historia de la robótica. Así que les agradecemos a ambos la predisposición, la información, los argumentos, la precisión bueno, que nos formemos una idea actualizada de las herramientas que se cuentan en los quirófanos modernos como en los que están ustedes para atender el cáncer de próstata. Eh, no sé si dentro de los que nos acompañaron en este encuentro hay alguna pregunta y si no ya vamos a ir dejando porque todos tenemos las agendas y nos han ofrecido una charla impresionante, realmente, Fernando y Levin Martínez. Bueno, les agradecemos a todos por haberse conectado. Este Ateneo virtual va a estar disponible a través de nuestras redes sociales y a través de nuestro canal de YouTube
y seguramente a través de los perfiles de redes sociales de los doctores también, pero a disposición. Los invitamos a seguirnos en nuestro canal de actualización permanente, que es un canal de WhatsApp, en donde vamos compartiendo alternativas y opciones de formación, como este encuentro, como este Ateneo. Y bueno, a todos a cuidarnos y a ir a los controles cuando se indiquen. Así que les agradecemos especialmente a los doctores Leil Martínez y Fernando Barzúa, y espero que tengan un buen viernes. Hasta luego, gracias Muchas a gracias. ustedes, Dale, saludos a gracias. todos. Chao, chao. Hasta luego.